porque la verdad nos tenían una comida al estilo inglesa, ¿verdad? Extrañamos muchas cosas, la verdad. Pero es una alegría después de venir de un campamento, de un retiro, de ser ministrados por el Pastor Junior, traer esos principios, esos fundamentos, esos retos que nos dejó a cada uno de nosotros como creyentes, como servidores, como liderazgo. Fue una bendición, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar esta noche, siguiendo con el tema. Una bendición, y traemos muchas perspectivas, muchos deseos, muchos sueños, muchas metas de hacer cosas diferentes para el Evangelio, para el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Y como siguiendo con el tema, me dijeron que el viernes pasado hubo 3 buenas predicadoras aquí, ¿verdad? Y dicen que les hablaron a las hermanas, les dijeron cómo es la diferencia de una hermana y cómo tienen que ser. Qué bueno, porque esta noche el tema es un poco similar. Como venimos de un campamento de varones, y estando en un campamento siendo ministrado, no estar predicando, sino que lo estar escuchando la palabra de Dios, Dios le habla a uno a través de muchas cosas. Y el tema que traemos esta noche es un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuáles son las características, las actitudes que tiene que tener un hombre conforme al corazón de Dios? Hubiera deseado que estuvieran todos los varones esta noche para poder explicarles bíblicamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es parte de lo que nos habló el Pastor Junior allá en el campamento y esas bendiciones que recibimos. Pero para no ser más larga la introducción, vayamos juntos a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. 13. Conforme al encuentro, les suplico que para reverencia de la palabra de Dios los pongamos en pie. Primera de Samuel, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Perdón, hermano, los nervios nos traicionan. 13:13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un hombre conforme al corazón de Dios. Oramos. Padre bendito celestial, te damos gracias. Te suplicamos que esta noche nos abres al corazón. Te suplico que mis hermanos tengan corazones y mentes receptivas, abiertas y dispuestas a escuchar tu palabra. Añade gracia y sabiduría para exponer tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Que cada palabra que salga de mi boca sea para edificación de tu pueblo. Quita de mis labios cualquier palabra vana que no sea de edificación, Señor amado. Dame gracia y sabiduría del Altísimo para poder exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo debería ser un hombre conforme al corazón de Dios? En la Biblia, en el libro de Génesis, dice que Dios creó al hombre a su semejanza, a semejanza suya. Pero conforme el pecado entró por medio de Adán y Eva, entró la maldad al corazón del hombre. El plan original de Dios es que el hombre fuera a imagen y semejante suya en todo, en mente y corazón. Pero cuando Adán y Eva pecan, entra la maldad al hombre. Y vemos más adelante a Caín, donde se realiza el primer homicidio que la Biblia relata.
el primer asesinato, cuando Caín mata a su hermano Abel. Pregunto, ¿un hombre conforme al corazón de Dios asesinaría? No, porque el corazón, la mente del hombre se distorsionaron a través del pecado de Adán y Eva. La idea de Dios era que el hombre fuera semejante en todo. Pero en la Biblia vemos muchos hombres de Dios que fueron conforme al corazón de Él. Vemos como a Abraham se le llamó el amigo de Dios. Vemos como hombres como Moisés que habló cara a cara con Dios. Vemos como Enoc dice que caminó con Dios y no vio muerte y fue traspuesto al cielo. Una sinfín de hombres de Dios que Dios usó como instrumento para su pueblo. Desde el principio Dios ha querido hombres y mujeres conforme a su corazón. Pero a través de la maldad y el pecado, la mente, el corazón de hombre se distorsionó. Claramente dice allá en el Nuevo Testamento Jesucristo, de dónde salen las malas acciones, de dónde sale la violencia, la maldad del hombre, sino que del corazón. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que tiene una actitud semejante a Dios. ¿Qué quiere decir conforme? Quiere decir de acuerdo a lo que Dios tiene. El anhelo como iglesia, como ministerio, es que todos los hombres y mujeres acá fuéramos conforme al corazón de Dios, pero no lo somos. Por esa razón tenemos que aprender y crecer en la palabra cada día más, porque tratar de llegar a ser el varón perfecto a la voluntad de Dios. A ver si me ayudan en audio si ponen Hechos 13:22. ¿Cómo debería ser un hombre conforme al corazón de Dios? Mire lo que dice Hechos 13:22. Este hombre que estamos hablando ahorita es David. Hechos 13:22, si no lo buscamos. Aquí lo tenemos. Dice, y quitado aquel, levantándole por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiera. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios hace lo que Dios quiera. ¿Qué significa eso? Que un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios se somete a la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios. David, hermano, David, a pesar de sus debilidades, como todo hombre, no fue perfecto, y lo que más le sacan siempre es su adulterio. Y el pastor general dice, el pecado más caro del mundo, porque tuvo que morir un niño, tuvo que morir muchas personas, un hijo, Urías Eteo y muchas cosas más. El pecado más caro del mundo, y lo vamos a predicar más adelante primero de eso. Pero David fue una persona que a pesar de sus debilidades, fue un hombre de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él era fiel a Dios, porque él le respondía a Dios. Le voy a explicar el contexto histórico para que me entienda el versículo que hemos leído. En este momento, Saúl es rey. El profeta Samuel ya había ungido a Saúl como rey, pero Saúl una y repetidas veces desobedeció la voluntad de Dios. Saúl siempre desobedeció el mandato, la orden de Dios. Un ejemplo, le dicen que vaya a matar al rey Amalek, y le dice el profeta que todo lo que está ahí tiene que desaparecer, y él lleva a Amalek vivo, y le dice el profeta, ¿qué has hecho? Si la orden fue que desaparecieras todo el anatema, porque ellos los estaban permitiendo con idolatría. Saúl desobedeció la voluntad de Dios, Saúl desobedeció los mandamientos de Dios una y repetidas veces. Conforme tú me desechaste, yo te desecharé, le dijo Dios. Entonces, aquí donde leemos versículo capítulo 13 y 14, es el momento donde Saúl sale a la guerra contra los filisteos. Y la orden era que se esperara 7 días que llegara el profeta para poder bendecir la guerra. ¿Cuál es la aplicación que damos a nuestra vida? Que ninguna cosa podemos emprender si no está la bendición de Dios. Que ningún proyecto podemos iniciar si no está Dios delante de nosotros. Si nada lo ponemos en las manos de Dios, difícilmente.
Un matrimonio, un hogar, una familia no puede ser bendecida si no ponen a Dios en primer lugar. A Dios delante de ustedes. Una relación de la que sea, de novios, no puede ser bendecida si no está Dios ahí. Entonces el profeta le dice, tienes que esperar a que yo llegue para que rinda sacrificio, holocaustos, y entonces van a la guerra. Pero Saúl, en su desesperación, y como era desobediente e impulsivo, viene él y toma la función, el cargo que le correspondía al profeta Samuel. Si nos vamos al tiempo histórico, el rey tenía su ministerio, es el que gobernaba. El profeta tenía su ministerio, es el mediador entre Dios y el pueblo, y el sacerdote es el que rendía sacrificio, holocausto delante de Dios para el pueblo. La función de Saúl no era rendir sacrificio ni holocausto, él era rey, pero él desobedeció a Dios, fue contra la voluntad de Dios y lo hizo. Y aquí donde Samuel le dice, ¿sabes qué? Has desobedecido otra vez. Has desobedecido, entonces yo voy a buscar un varón conforme al corazón de Dios. Mire lo que le dice, el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no ha guardado lo que Jehová te ha mandado. En el evangelio, en el ministerio, en la vida de Dios, no hay personas indispensables. Nadie es indispensable. Hasta el mejor predicador, el mejor servidor, el mejor líder no es indispensable. Porque Dios, para Él y Él se merece la gloria. Entonces Dios, el pueblo de Israel le pide un rey. Pero este rey salió que desobedeció. No acataba las órdenes y los mandatos de Dios. Este rey fue un orgulloso que no quiso humillarse ante Dios. Y viene y le dice, vamos a buscar un hombre conforme al corazón de Dios. Él es reemplazado por David. A estas alturas del capítulo 14, David había sido ungido como rey. Pero David, hermanos, tuvo que pasar un proceso, y lo vamos a ver más adelante. David, antes de ser rey, tuvo que ir a vivir un proceso como pastor de ovejas a las montañas, a darles agua, a darles de comer a las ovejas. Antes de cada bendición, antes de cualquier ministerio, hay un proceso que pasar. No es solo decir yo quiero ser o yo voy a ser. Hay un proceso el cual Dios establece para llegar a ese fin. Entonces vemos cómo la Biblia habla de este hombre David, que a pesar de sus debilidades, sus imperfecciones, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a ver las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Y la primera es, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ama la presencia de Dios. Vamos a 1 Samuel 16, 18. Primero de Samuel 16, 18. Amén, lo tenemos. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. A David se le llama el dulce cantor de Israel. David era más de un músico, era un compositor. Uno se pregunta cómo hizo un hombre como David para componer esos preciosos salmos, esas alabanzas como el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Hay una serie de salmos. Es porque David le gustaba, adoraba la presencia de Dios, le gustaba estar en comunión con Dios. David, hermanos, antes de ser rey se las pasó a solas en la montaña, en la presencia de Dios. David era de los que buscaba la soledad en medio con las ovejas para hablar con Dios en intimidad. David era un hombre que tenía una vida de adoración delante de Dios. Pasabas a tiempo a solas con él y en medio de su soledad
él podía entender la voluntad de Dios que tenía para él. Cuando Saúl llama a David es para que toque, porque dice la Biblia que Dios le turbó la mente a David, el corazón, y se le metió un espíritu maligno, y Saúl se sentía turbado por ese espíritu. Entonces llama a David para que le toque el arpa, para que David le esté cantando ahí. ¿Por qué David tenía paz en su corazón? ¿Por qué David podía transmitir paz a los demás? ¿Por qué David podía transmitirle paz a Saúl, a medio que estaba turbado? Porque David amaba y buscaba estar en la presencia de Dios. David buscaba un momento para poder tener intimidad con Dios. Dice un predicador que gracias a Dios David no tenía iPhone ni iPod, sino tal vez todo ese tiempo que cumplió en Dios lo hubiera dejado en los teléfonos como nosotros hacemos. Entonces David dejaba ese tiempo con Dios, a solas con él, porque él dice que Jehová estaba con él, el espíritu de David estaba con él. El día sábado, de mala gana, le digo sinceramente, el pastor nos lleva a hacer un devocional a las 6:30 o a las 5:30, no sé qué hora, pero era de mañana, todos queríamos dormir. Y nos saca a las 6 de la mañana, aunque nadie estaba a la cancha, y comenzamos a orar. De mala gana, le digo sinceramente. Pero ¿sabe qué? Después de eso, qué precioso es levantarse a las 5 de la mañana, 5:30, en una montaña, ponerse a orar y nomás escuchar los pajarillos, aunque otro coyote por ahí. Entonces, pero escuchar nomás, y no escuchar el ruido de los carros, de la alarma, y poder comunicarse con Dios, poder respirar ese aire. Me imaginaba a David pastoreando las ovejas allá en la montaña, comunicándose con Dios y Dios hablándole y componiendo esos bellos salmos, esas bellas alabanzas que se han hecho tan conocidas. En la presencia con Dios es cuando Dios nos habla, es cuando Dios nos dice cuál es su voluntad. Pero ya vimos cuáles eran las características de un hombre conforme al corazón, es que buscaba la presencia de Dios. Una más, vámonos ahí a 1 Samuel 16, versículo 6. ¿Cuál debe ser la característica de un hombre conforme al corazón de Dios? 1 Samuel 16, versículo 6. ¿Lo tenemos? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está la clave. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene que un hombre que está recibiendo la aprobación de Dios. Usted puede ser el mejor maestro de Biblia, de niños del mundo. Podemos ser los mejores predicadores, los mejores líderes. Pero si no somos hombres conforme al corazón de Dios, Dios no nos va a usar. Si no somos creyentes conforme al corazón de Dios, difícilmente Dios se va a manifestar. ¿Qué le está diciendo? Aquí yo no veo lo físico. No es por el traje, lo alto o chaparrito gordito que sea. Es porque el poder de Dios habla a través de él. Samuel pensó que Dios quería un rey parecido a Saúl. Dicen que Saúl era alto, atractivo, fuerte. Pero Dios le dice: yo no veo lo exterior, yo veo el corazón de cada uno de ellos. Entonces, Dios no ve lo externo. Dios lo que ve es un corazón contrito y humillado. Dice que Dios anda buscando hombres que tengan un corazón contrito y humillado delante de Él. Eso es lo que buscaba Dios. Dios lo que busca, un hombre, una mujer que esté dispuesto a obedecer y a hacer su voluntad. Dios no anda buscando actores de Hollywood. Dios no anda buscando
al mejor predicador. Dios anda buscando hombres que quieran obedecer y hacer su voluntad. Cuando comenzamos a obedecer a Dios y a hacer su voluntad, es cuando Dios comienza a bendecir. Dios le quitó a Saúl el reino y cada una de las bendiciones que había prometido, porque Saúl no obedeció la palabra de Dios. Pero veamos una característica más de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál característica tendría que tener un hombre conforme al corazón de Dios? La característica es que un hombre conforme al corazón de Dios vence los temores, vence el miedo. Aunque le digan, tú no puedes, tú no podrás, tú no la haces. Él dice, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Veámoslo ahí. 1 Samuel 17, versículos 32 y 34. Amén. 32 y 34. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Quiero hacer énfasis en este versículo. Mire lo que le dice Saúl a David. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra. ¿Cuántas veces nos han dicho en nuestra vida, en nuestro trabajo, usted no va a poder hacer ese trabajo? Usted no va a poder desempeñar ese empleo. Allá afuera el mundo nos dice, no puede, no puede, no puede, no puede. Usted no va, no la va. ¿Cuántas veces cuando hemos ido a buscar un empleo han dicho, no puede, no va a poder ejercer? El mundo y Satanás le están metiendo temores a los cristianos que no la pueden, que no la desempeñar. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo diga, Dios es todopoderoso. Dios está conmigo. ¿Qué le dice a Josué? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. El temor. Lo primero que le infundió Saúl a David fue el temor. Y ese es lo primero que nos infunde Satanás a nosotros, el miedo, el mundo allá afuera. Su servidor está aquí por la misericordia de Dios. Porque quiere decir que cada vez que subí aquí, he subido, me tiemblan las piernas hasta que no sabe. Hay miedo. El diablo le infunde miedo. Soy tartamudo, ¿cómo voy a poder predicar? Pero con la fuerza, el poder y la voluntad de Dios, somos más que vencedores. Amén. Porque no somos nosotros, sino es el poder de su Santo Espíritu que obra en nosotros. Entonces lo primero que hace David es activar su fe. Antes de activar su voluntad, usted tiene que activar su fe. Antes de iniciar un proyecto, antes de ponerse a trabajar, usted tiene que activar su fe. La fe es la certeza, es la confianza, es la convicción que usted lo valora, que Dios le va a bendecir, que ese trabajo va a ser suyo. No tenga miedo si hay 20 solicitudes, 40 o 100 ahí en ese empleo. Usted tiene que tener fe en Dios, no en su capacidad académica o en sus destrezas, sino que el poder de Dios se va a manifestar a favor suyo. No tenga miedo por esa cita de migración, porque quien pelea por usted no es el abogado, sino que es el abogado que se llama Jesucristo. Él es el que pelea por nosotros, si lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces lo primero que le mete a uno el mundo, no puedo, no puedo, no podrás. Me metieron tanto en la mente, no puedo, que yo dije, sí puedo, en el nombre de Jesucristo.
En medio de un grupo de hermanos crecí, todos más grandes que usted. No puede hacer esto que usted. Le mete la misma familia a uno cosas. Pero cuando uno llega a la palabra, Dios dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No importa lo que le diga el mundo, no importa lo que le diga la sociedad, no importa lo que le diga en el trabajo, no importa lo que le diga a su familia, porque nuestra convicción está en Dios. Amén. Entonces eso fue el primero. Pero ¿cómo vencer un temor? Sigamos allí, el 17:44. Lo tenemos. (17:44). Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira lo que le está diciendo el filisteo, Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos, a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él las entregará en nuestras manos. Tú vienes con espada, con lanza, con jabalina, tú vienes bien armado. Hasta un M16 traes. Pero yo no vengo con nada. Yo vengo con el poder, la fuerza y la confianza en Cristo, en Jehová de los ejércitos, que te va a derrotar. No yo, es Dios que pelea la batalla. Porque la batalla no es mía, la batalla es de Dios. El problema, la dificultad, la adversidad, la enfermedad, la situación no es suya. La batalla es de Dios. Y es Dios que va a pelear por nosotros en ese problema. Yo no sé cuál es el problema que usted ha traído esta noche. ¿Cuál es la dificultad? Yo sé la mía. Pero quiere decir que en el nombre de Jesucristo vamos a ser más que vencedores. No importa la adversidad, no importa cómo se vea la situación, no importa cuánto se vea el problema. Satanás, el mundo nos va a poner miedo. Pero como la batalla no es nuestra, sino que Dios, vamos a salir adelante. Goliat acudió en su nombre con sus propias fuerzas. David acudió en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía que la batalla no era de él, sino que era de Dios, porque él iba a vencer para honra y gloria de Jesucristo. Cuando Dios nos responde y todos salimos de ese problema y Él nos da la victoria, tenemos que dar la honra y gloria a Dios. Hermano, ninguna adversidad, ningún problema, ninguna enfermedad es imposible para Dios. Dice el pastor: no mires el gigante que tienes enfrente, mira al grandioso, poderoso y misericordioso Dios que está con nosotros. No vea la adversidad, aunque ya esté a punto de desmayar, no se desmaye, no se rinda, no tema, pelee. Se oye muy militar, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestras armas no son carnales. Nuestra milicia no es terrenal. No peleamos con espada. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha es con Dios y su Santo Espíritu, que nos da la victoria. Entonces, eso es lo importante. Jehová de los ejércitos, el que va delante de nosotros, y Él va a arreglar el problema. Mire lo que dice Deuteronomio 20, para reforzar ahí lo que le estoy diciendo. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Ya veímos la promesa que nos da aquí con David. Y vemos cómo David confió en las fuerzas de Dios, confió en el poder de Dios, porque él sabía que la batalla era de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios confía más en Dios que en tus propias fuerzas. 20, del 1 al 4. Es casi lo mismo, hermano. Es la promesa que Dios le da a Israel. Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Si me ayudan en la proyección sería mucho mejor. ¿Lo tenemos?
Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Amén. Es una promesa de Dios. ¿Qué le está diciendo? Cuando vayas a la guerra no te preocupes. No se preocupen porque Dios va con nosotros. Mira lo que me dice el 4, me gusta. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestro enemigo, para salvarnos. ¿Puede usted agarrar esa promesa hoy? ¿Puede confiar en esa promesa esta noche? Hermano, se lo vuelvo a decir, la batalla no es suya, el problema no es suyo, el problema es de Dios. Déjeselo a Dios esta noche, descárgueselo a Dios esta noche y deje que Dios arregle el problema, deje que Dios solucione la dificultad, deje que Dios pelee por nosotros. Amén. Y el siguiente punto, porque el tiempo avanza: un hombre conforme al corazón de Dios ama la voluntad de Dios. Segundo de Samuel 7. Ya vimos que un hombre ama la presencia, el hombre conforme al corazón de Dios ama la presencia, vence los temores, pero también ama la voluntad de Dios. Segundo de Samuel 7. Ahí más adelantito. Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículos 12 y 13. Amén. Y cuando sean cumplidos, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y el 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Uno de los grandes anhelos y sueños de David era levantarle un templo a Dios. Sus grandes proyectos y meta era poder levantarle un templo majestuoso para la honra y gloria de Dios. Pero Dios le dice que no va a ser en su tiempo, sino que va a ser en el futuro, que uno de su linaje, uno de su descendencia va a levantarlo. Como yo, teniendo mi deseo más grande, mi proyecto más grande, viene Dios y dice que me espere, que no se va a hacer? ¿Cómo acepto yo la voluntad de Dios en ese momento? ¿Cómo no yo reniego de Dios por esa situación? ¿Cómo yo no dejo a Dios por eso? En momentos difíciles David acepta la voluntad de Dios, aunque fuera su sueño más grande, era edificar a Dios, pero Dios no lo permitió. Pero David aceptó la voluntad del Padre Celestial. Qué difícil tener una meta, un proyecto y que Dios le diga no. Qué difícil empecinarse contra la voluntad de Dios. Hermano, el proyecto más grande que tenemos que tener como creyentes, la meta más grande que tenemos que tener como creyentes, es que las decisiones más importantes tenemos que dejárselas a Dios, y que en las decisiones más importantes se haga la voluntad de Dios. A veces Dios va a decir no, y es duro, y hay que aceptarlo, porque tenemos que tener respeto a la soberana voluntad. Pero a veces Dios va a decir sí. No siempre Dios va a responder a nuestro favor. A veces tiene que ser paciente, esperar. Nos decía el pastor Junior,
busque su zarza, tenga paciencia, no se desesperen, siga trabajando, buscando por su zarza, por su proyecto. Deje que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cada uno de los creyentes, que aunque a veces no sea lo que nosotros esperamos, recibirlo con agrado, porque es la voluntad de Dios. Otro punto, un hombre conforme al corazón de Dios consulta y pide dirección a Dios. Mírelo bien, consulta y pide dirección a Dios. Primera de Crónicas 14. Mire lo que hizo David. Ya vimos que David fue un hombre que amaba la voluntad de Dios, pero que también pidió la dirección de Dios. Primera de Crónicas 14. Versículo 10. Lo tenemos. Crónicas 14, versículo 10. Mira lo que dice. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Mire lo que dice el 13. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. Y el 14. Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de la balsamera. Y así que oigas venir estruendo por las copas de la balsamera, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabón hasta Geser. Antes de cualquier victoria, antes de cualquier proyecto sea realidad, antes que venga la bendición, antes de iniciar cualquier cosa, tenemos que consultarle a Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Si no buscamos la dirección de Dios, Dios no va a llevar el control de ese proyecto. El problema de los cristianos hoy en día, y todos hermanos, me incluyo yo, es que nos va mal siempre, porque no buscamos la dirección de Dios, porque no consultamos a Dios antes de iniciar algo, no buscamos el consejo de Dios. Las oficinas de consejería de los pastores están llenas de personas buscando un consejo, pero dice el pastor Junior también, antes cuando alguien llega a consejería, primero le dice: ¿ha leído su Biblia? ¿Ha leído su palabra? Porque el mejor consejo que te pueda dar Dios está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Si no ha leído su Biblia, si no ha hecho la voluntad de Dios que dice aquí en la Biblia, aunque le den el mejor consejo del mundo, aunque vaya con el psicólogo más famoso, la vida no va a cambiar. Tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que consultar a Dios, aunque el proyecto sea pequeño o grande, aunque la decisión sea pequeña o grande. Cualquier situación tenemos que consultar a Dios para poder tener el respaldo de Dios, la protección de Dios. Pero siempre nos va mal porque no consultamos a Dios. Venimos a pedir auxilio de Dios cuando la situación ya está deshecha. Y no es así, hermano, es al revés. Y todos nos pasa eso. Entonces, ese hombre, David, era un hombre conforme al corazón de Dios porque buscaba la dirección de Dios, que Dios lo guiara. Otro más para ir concluyendo. Un hombre conforme al corazón de Dios no olvida de dónde Dios lo sacó. Ya vimos que David era un guerrero victorioso. David primero, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas, el proceso. Después pasó un proceso como guerrero, y les prediqué la vez pasada en la cueva de Adulá, donde se va a esconder huyendo de Saúl, y donde lleva un ejército dice que eran hombres pobres, que eran un ejército de hombres de que estaban defraudados de la vida, un ejército de enfermos, pero Dios con su poder los levanta. Entonces, vamos a ver, un hombre conforme al corazón de Dios no olvida dónde lo sacó. Salmo 51.
Salmo 51, 11. No podemos olvidar de dónde nos sacó Dios, hermano. Salmo 51, 11. Lo tenemos. Mira lo que dice David. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de turbación y el espíritu noble me sustente. Y mire lo que dice en el 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo 51 se escribe en el momento que David había pasado por un problema, donde David se ve humillado por Dios, donde David había pasado un problema llamado adulterio con Betsabé. Pero conforme así es el llamado de Dios, así también son las responsabilidades. Entonces David reconoce su pecado y también reconoce la grandeza y la misericordia de Dios. Hermanos, el problema no es caer en el lodo, el problema es salir de ese lodo. El problema no es caer en el pecado, sino que salir de ese pecado. David reconoció su pecado. Él sabe como rey había hecho lo incorrecto. Tuvo una relación ilícita con una mujer casada. Además mandó matar al esposo de esta mujer. Y él viene cuando el profeta Natán lo confronta. Y uno dice, ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios hace esto? Es porque la misericordia de Dios es grande. Y Dios lo levanta, restaura su hogar, su familia. Pero antes tuvo que pagar las consecuencias. Siempre va a haber una consecuencia. Siempre. Siempre va a haber una consecuencia a esa dificultad, a ese pecado. David cometió el pecado de adulterio. David sabe que por la gracia de Dios divina, su reino, su hogar, su vida, claramente dependen de Dios y Él la restaura. ¿Por qué le dice aquí no eches delante de ti, no quites de tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, de mí tu Santo Espíritu? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el que le daba la capacidad, la autoridad para poder gobernar como rey. Recuerden que allá el profeta Samuel lo unge como rey. Si Dios le quitara el Espíritu Santo a David, él quedaba incapacitado para gobernar como rey. Más adelante en el Nuevo Testamento dice Pablo que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, que el Espíritu Santo nos limpia del pecado. Entonces, si Dios quitaba el espíritu de David, entonces ya no podía ejercer, como le iba a quitar el reino, le iba a quitar su familia, le iba a quitar todo. Pero Dios reconoce que sin Dios no somos nada. David reconoce que de dónde lo ha sacado Dios. Él sabe que cayó en un pecado y que se merecía la muerte. Él sabe que el pecado que había cometido era para que él ya no quisiera siendo rey. Pero Dios en su infinita misericordia lo perdona, lo restaura. Pues que le digo, el problema no es caer ahí. El problema es reconocer el pecado y salir de ese pecado. Y pedirle a Dios misericordia para que nos restaure. Después David pide ser un instrumento de alabanza. Un instrumento de alabanza. Después David le dice, he reconocido que no he hecho cosas delante de ti. Hoy te pido ser un instrumento para tu honra y gloria. Conclusión, mire lo que dice 1 Samuel 22, creo que es. 1 Samuel 22. Dos y 3. Segunda de Samuel 22. Quiero leer este versículo que no lo traí en el bosquejo, pero para que lo vean. Segunda de Samuel 22, versículos 2 y 3.
Según de Samuel 22, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. En él mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de la violencia me libraste. David está poniendo que Jehová es su roca. Nuestra roca se llama Jesucristo y de él depende todas nuestras bendiciones, de él depende toda nuestra vida. Jesucristo es la piedra angular del fundamento donde está cimentada todas nuestras bendiciones, toda nuestra familia. Resumiendo, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ama a Dios, es un hombre que ama la presencia de Dios, un hombre que vence los temores. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ama la voluntad de Dios, que busca la dirección de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios se recuerda de dónde Dios lo ha sacado y le da gracias por la infinita misericordia. Unas familias bendecidas van a ser cuando comienzan a consultar a Dios en todos sus proyectos para que Dios las bendiga. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, nos ponemos en pie. Vamos a recordar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, la parte que le corresponde al Señor.